Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos haciendo una invitación especial a cada familia para que vengan a la fiesta. Estamos de fiesta en Maranata, el Centro de los Milagros. La fiesta comenzó el jueves pasado, hoy estamos a la tercera noche de milagros, fiesta de milagros. Cada año estamos haciendo esta fiesta de fin de año. Mañana terminamos la fiesta 10 de la mañana. Tú tienes la oportunidad de hoy de estar con nosotros a las 6 de la tarde en familia para que recibas tu milagro. ¿Qué son los milagros? Los milagros tienen que ver con Dios. Dios se mueve en lo sobrenatural. Los milagros se mueven en todo lo que es la región de lo sobrenatural. El hombre, nosotros los seres humanos, vivimos en dos dimensiones. La dimensión de lo natural. Tenemos un cuerpo físico. Dios puso en nuestro cuerpo 5 sentidos. Los sentidos de los ojos, del olfato, del gusto, de las manos. Los 5 sentidos están para recibir la información del medio exterior y entran al interior. En nuestro interior está el alma y el espíritu. Somos seres espirituales que tenemos un cuerpo en lo natural. Del mundo de lo natural recibimos la información por medio de los 5 sentidos físicos para que nuestra alma vaya razonando, entendiendo todo lo que está allá afuera. Por eso nuestro cerebro, que tiene que ver con la información que reciba de afuera, está procesando toda la información. Y por eso nosotros caminamos en el estilo de vida que creemos. Tal como pensamos, eso somos. Si tenemos un pensamiento propio de nuestra familia, una cultura de familia, una cultura propia de un pueblo, así nos comportaremos, porque vivimos de acuerdo a lo que hemos visto, a lo que hemos oído, a lo que hemos entendido. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra que en el principio no era así. En el principio Dios caminaba con el hombre en lo espiritual. O sea que debido al pecado que cometió el hombre, Adán y Eva, se cerraron los sentidos espirituales. Hay sentidos físicos y sentidos espirituales. Todos tenemos sentidos físicos, todos tenemos los 5 sentidos, pero pocos tienen sentidos espirituales. El único que puede abrir el sentido espiritual para entender lo espiritual, para entender las cosas de Dios, es Jesucristo. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a destruir las obras del enemigo, de la serpiente antigua, Satanás, el diablo. El diablo tiene bajo engaño a toda la humanidad. Jesucristo vino a destruir las obras del enemigo y a libertar a los cautivos. Todos nosotros los seres humanos estábamos cautivos en el engaño. Por eso en Jesucristo hay libertad. En Jesucristo hay un nuevo estilo de vida. Por eso el cristianismo es una vivencia nueva. Nunca hemos vivido allí. Esto no es religión. Las personas pueden tener sus propias religiones producto de su entendimiento en su mente. Han razonado todo lo que perciben en lo natural, pero esa no es la relación que Dios establece con el hombre. Dios establece una relación por medio de Jesucristo y su Santo Espíritu. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, pasamos entonces del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, del mundo de la ignorancia al mundo de la sabiduría. Dios es sabiduría, Dios es conocimiento de la verdad, y solamente al conocer la verdad somos libres del engaño del enemigo. ¿Qué es lo que hace el enemigo en el mundo de lo natural? Las obras que estamos conociendo, enfermedades, la pobreza, la ruina,
todas las tragedias que estamos viviendo en familia, la violencia que se ha ido generalizando, la maldad del hombre se ha incrementado, mucha violencia, mucha maldad. Estamos viendo todo ello. Todo tiene que ver con lo natural, pero detrás de lo natural hay fuerzas espirituales. Las fuerzas de maldad tienen que ver con el enemigo. Hay espíritus demoníacos que se muevan detrás de la maldad. A esto vino Jesucristo, vino a deshacer esas obras. Por eso en Jesucristo hay solución a todo problema. Hay solución al problema de la enfermedad, hay solución al problema de la pobreza, hay solución al problema en un matrimonio, en una familia, en una ciudad, en una nación. Jesucristo vino a libertar a todos los cautivos. Hoy en Jesucristo hay solución para todo problema personal, familiar, problemas que tienen que ver en la sociedad, en una ciudad, en una nación, problemas económicos, todo tipo de problema. La solución la tiene Jesucristo. Por eso hablamos de milagros, porque no conocemos la solución. La solución que da Dios es sorprendente, es de manera extraordinaria. De pronto algo sucede inesperadamente en un momento y lo que era enfermedad pasa a ser sanidad. ¿Y cómo fue? Fue algo sorprendente, instantáneo. No podemos explicarnos lo que sucedió. Hace un tiempo estaba una persona enferma, durante mucho tiempo caminó enferma, durante muchos años vivió enferma y tenía la cultura de la enfermedad, tenía el pensamiento de la enfermedad y estaba creyendo la persona que la enfermedad era cosa natural. Y esta persona, inclusive en su religión, estaba creyendo que Dios había permitido esa enfermedad para probar a la persona. Amigo, amiga, Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Hoy en Jesucristo hay solución al problema de la enfermedad. Si venimos a Jesucristo, podemos encontrar esa solución. La Biblia nos enseña el caso de una mujer que durante 12 años estuvo enferma. Se le conoce como la mujer que estaba enferma con un flujo de sangre. La Biblia dice de que esta mujer había acudido a los médicos y no había sido curada. Había gastado todo su dinero en los médicos y la sanidad no llegaba. Ella estaba acudiendo, de acuerdo a su pensamiento en lo natural, a medios de lo natural. Pero en el medio natural no había solución. Y dice la Biblia que así estuvo 12 años enferma, 12 años yendo a los médicos, 12 años donde su riqueza, su economía fue menguando y dice la Biblia, había perdido todo. Pero un día Jesús estaba pasando por el pueblo donde ella vivía y oyó hablar de Jesús. Esto es importante, oír hablar de Jesús, porque la fe viene por el oír, la fe entra por los oídos, la fe es el poder espiritual que entra por uno de los sentidos físicos, el oído, pero esa fuerza espiritual va directamente a nuestro corazón del espíritu, va directamente al centro de nuestro ser. Y esta mujer entendió que el único que podía sanarla era el Señor Jesús. Ella rompió todos los límites que tenía alrededor, porque de acuerdo a la ley, ella no podía salir de casa, estaba en cuarentena, era una mujer inmunda. Así que ella salió sin importar lo que dijera la gente o que fuese apedreada de acuerdo a la ley. Y ella entró en la multitud, pasó por la multitud hasta tocar el manto del Señor Jesucristo. Ella decidió ser sana en Jesucristo. Tomó el reto y el desafío y dijo, si tan solamente tocare el borde de su vestidura, seré sana.
Y esto fue lo que sucedió cuando Jesucristo sintió que el poder que estaba en él fluyó donde había fe. El poder de Jesucristo fluye, es el poder de sanidad, es el poder de liberación, es el poder de restauración, y ese poder fluyó donde hubo fe. Una mujer de fe lo había tocado, y así sucedió el milagro. Después de 12 años de enfermedad, en un momento, en un instante, vino la sanidad. Veamos estas imágenes que tienen que ver con la mujer del flujo de sangre que estamos comentando. ¡Ahí viene! Señor, por favor, te ruego. Salva a mi única hija. Ten piedad, Señor. Solo tiene 12 años y está muriendo. Por favor, ven conmigo. Si tan solo toco su manto, seré sanada. Jairo, lo siento. Pero ya, Jairo. Jesús, tu hija ha muerto. No molestes al maestro. No temas. Solo ten fe y tu hija sanará. ¿Quién me tocó? Alguien me tocó. Lo supe cuando salió poder de mí. Yo lo toqué. He sufrido de flujo de sangre por 12 años. Gasté todo lo que tenía en doctores y no conseguí nada. Pero cuando toqué su túnica, quedé sana. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Jesucristo vino a la tierra con el propósito de ayudar a todo ser humano en necesidad. Las personas enfermas, las personas atribuladas, personas que estaban en serios problemas en sus hogares, fueron rescatadas por la mano misericordiosa de Dios en Cristo Jesús. Jesucristo caminó 3 años y medio en la tierra, pero Jesucristo hizo muchos milagros, dice la Biblia, que no están registrados en los 4 evangelios. Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea que los milagros que podemos leer en los 4 evangelios de los que hizo Jesucristo no son todos. Fueron muchos más milagros que hizo Jesucristo. No están registrados aquí. Dice aquí, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesucristo vino a darnos un cambio de vida, no la vida que llevamos de acuerdo al pensamiento de este mundo, a los 5 sentidos naturales de este mundo, sino una nueva vida.
Por eso debemos ir renovando nuestro pensamiento en el estudio de la Biblia para ir entendiendo acerca de esa nueva vida. Solamente Jesucristo te puede dar un estilo diferente de vivir. Nunca hemos estado allí hasta que aceptamos a Jesucristo en un arrepentimiento de todo pecado y comenzamos a seguir las instrucciones de las Escrituras, estaremos conociendo esa nueva vida. Jesucristo vino a darnos salvación de vida eterna. La garantía de la vida eterna la dio Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Se le conoce como el sello de Dios. Dios nos sella con la garantía que aquí en la tierra no necesitamos ir al cielo. Aquí en la tierra tenemos la garantía de la vida eterna. Somos salvos en Cristo. Tenemos la garantía por medio del Espíritu Santo que somos los hijos de Dios. Y como hijos de Dios ahora podemos orar. Orar es pedir a Dios. Pedir de acuerdo a nuestras necesidades. Todo ser humano estando en la tierra tiene necesidades, sea cristiano o no cristiano. Pero el cristiano ya tiene la oportunidad de entrar a la bendición de Dios por medio de la oración. A través de la oración Jesús dijo, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que ahora estamos en un nuevo estilo de vida. Por eso, amigo, amiga, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entra a un cambio para tu vida. Estamos terminando el año 2017. Comencemos un nuevo año. El número 8 significa nuevos comienzos. Entremos a un nuevo comienzo en el próximo año 2018. Este año tú lo puedes terminar en estos días que faltan de una manera diferente. Ven a Jesucristo, abre tu corazón, acepta a Jesucristo, quien te ama. Hazle tu Señor y Salvador, y el Señor va a manifestar su misericordia sobre tu vida, sobre tu familia. Te sellará con el Espíritu Santo para que empieces a vivir un nuevo estilo de vida desde ahora, porque la salvación siempre es tiempo presente, es hoy. Si en este momento tú aceptas a Jesucristo, hoy es tu salvación, y este es el milagro más grande que Dios ha establecido en la tierra. Es el milagro de la vida eterna, es el milagro de la salvación, es el milagro donde pasamos a ser hijos de Dios. Este es el ministerio de Jesucristo que se sigue manifestando hoy en este tiempo del siglo XXI, tal como lo hizo Jesucristo. Dice aquí, todas las enfermedades, los atormentados por demonios, los lunáticos, los paralíticos, los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. La vida de Jesucristo fue una vida de lo sorprendente, de lo extraordinario, de lo sobrenatural. La iglesia, amigo, amiga que nos estás viendo, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. No estoy hablando de religión denominacional alguna. Estoy hablando de la iglesia que enseña la Biblia, de la iglesia verdadera de Jesucristo. La iglesia fue creada para moverse en lo sobrenatural, por medio del Espíritu Santo. La Biblia comienza con milagros. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 16. Este es el llamado de la iglesia. Jesucristo dio la gran comisión y Jesucristo dijo en el capítulo 16 de Marcos, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este es el Evangelio que predicamos aquí en La Voz de la Alianza. Lo predicamos en toda ciudad, en todo lugar. Todas las iglesias están predicando el Evangelio, los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los maestros. Todo cristiano está predicando el Evangelio del reino de Dios. El reino de Dios no es el reino humano, no es el reino de lo natural, es el reino de lo espiritual, es el reino de los milagros. El Señor Jesucristo dijo, estas señales seguirán
son señales, aquí están, señales de milagros. ¿Cuáles son las señales que siguen la predicación del Evangelio del Reino? En mi nombre echarán fuera demonios, dijo Jesús. Hay que confrontar los espíritus inmundos, los espíritus que perturban la paz del matrimonio, la paz de la familia, la paz de una ciudad. Hay que reprender espíritus. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es el lenguaje del reino de Dios, no es el español, no es el lenguaje de lo humano, no es el lenguaje entendible en la mente, es el lenguaje que viene del cielo por medio del Espíritu Santo. Es un lenguaje de comunicación del hombre de la tierra al cielo. Dios está en el cielo y Dios es espíritu. Aquí en la tierra debemos comunicarnos de espíritu a espíritu. Por eso es un lenguaje espiritual. Es el lenguaje del don del Espíritu Santo, del don de las lenguas. Y dice aquí, versículo 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Toda persona que está bajo la unción del Espíritu Santo está en el poder de Dios. La Biblia dice que Dios nos ha dado el espíritu de poder, amor y dominio propio. No el espíritu de cobardía, no el espíritu de miedo. Antes caminábamos en miedo y en temor, pero cuando viene el Espíritu Santo, que es el sello del Espíritu Santo, entonces hay poder para confrontar los espíritus de miedo. Por eso hay una unción protectora para todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que toda persona cristiana es un recurso de Dios, es un instrumento de Dios, es un vaso de Dios en la tierra para llevar la sanidad a donde está la enfermedad. Puede ser en cualquier sitio, en cualquier lugar. Por eso el Evangelio debe extenderse bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Este es el llamado de la iglesia. Jesucristo dio esta comisión. Jesucristo dijo, no pueden salir a predicar hasta que reciban el poder que viene de lo alto. En Hechos 1:8 Jesucristo dijo, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso hay que estar en la enseñanza que hable de el poder de milagros, el poder de lo sorprendente, el poder que transforma, porque Dios vino precisamente en la persona de Jesucristo a destruir toda obra del enemigo. Hay esperanza para cualquier persona que está en una situación de enfermedad o está en una adicción a alguna droga, al alcohol, a la adicción al mismo sexo, a la adicción hoy al internet. ¿Cuántas personas están siendo afectadas en sus mentes, en sus nervios? Por eso Jesucristo sigue liberando y sanando. La Biblia habla de que cuando la iglesia comenzó, estamos hablando del trabajo de la iglesia. La iglesia, porque hoy, siglo XXI, la iglesia sigue trabajando. Es la misma iglesia, es el mismo Espíritu Santo. Solamente tenemos que creer en lo que dice la Escritura y actuar de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras. En el Evangelio de Hechos habla de cómo Dios hizo milagros. El Espíritu Santo hizo milagros por medio de los apóstoles que estaban en la tierra. Jesucristo había ascendido al cielo. Ahora los apóstoles, junto con todos los cristianos, estaban trabajando, predicando el Evangelio con las señales que seguían la predicación del Evangelio. En el capítulo 5 de Hechos dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Aquí están las señales, señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hay un pasaje en la vida de Pedro, cuando Pedro llega con el apóstol Juan al templo y entonces había una persona pidiendo limosna. Pedro dijo,
plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Tenía el poder del Espíritu Santo, el poder de hacer milagros, el poder de levantar al cojo, ese hombre paralítico, y hacerlo caminar para que pudiese desenvolverse y trabajar con sus propias manos. Así que en el libro de los Hechos hay milagros sorprendentes que encontramos cómo la iglesia en el siglo I se movió en los milagros. Tenemos algunas imágenes de lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 3. Veamos. Un día, subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que estaban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: ¡Míranos! El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Y luego Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraban fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Aquí tenemos un pasaje en la vida del apóstol Pedro y el apóstol Juan, pero también la Biblia habla de otro apóstol, un apóstol que no conoció personalmente a Jesucristo. Esto es significativo para nosotros que también no caminamos en el tiempo que caminó Jesús. Me refiero al apóstol Pablo. Pablo fue llamado a ser apóstol después que Jesucristo había ascendido al cielo. Pero Pablo, el apóstol Pablo, tuvo un encuentro extraordinario con el Señor y le sirvió. El poder del Espíritu Santo se movía en Pablo. Y dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, y hacía Dios milagros extraordinarios. Ya de por sí los milagros son extraordinarios, pero la Biblia hace énfasis en la palabra extraordinarios. Tiene que ver con lo sobrenatural. Todo lo que se mueve de Dios es sobrenatural. Y la iglesia, estamos hablando de Pablo. Pablo estaba llevando la predicación del Evangelio a el Asia, a Europa. Estaba predicando el Evangelio y extendiendo el reino de Dios con las señales del Espíritu Santo. Así que habían milagros. Y dice la Biblia que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. O sea que a través de un punto de contacto de fe, que puede ser parte de la ropa, un pañuelo, cualquier elemento que tiene que ver con lo natural, solamente tenemos que tener la fe que viene de Jesucristo. Y lo llevaban a Pablo, lo llevaban para que esa misma unción fluyera. Creo que en este pasaje estaban quitándole parte de la ropa a Pablo para llevar parte de su propia ropa a los enfermos, y los enfermos sanaban. Hoy en día hemos visto cómo personas traen una camisa de una persona enferma, un vestido de una persona enferma. La persona no pudo estar en el lugar
de el servicio de sanidad o de milagros, pero vino un familiar y entonces trajo una prenda, una ropa, y entonces se unge con aceite esa ropa, se declara con la palabra la bendición que va a haber, la bendición de sanidad. Esa persona va y pone la ropa, toca, no necesita ponérsela, simplemente el contacto, es un punto de contacto de fe. Entonces la sanidad llega. Hemos visto todos estos milagros. Por eso aquí habla que de tal manera, dice, aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hay poder en el Espíritu Santo donde hay fe. El Señor Jesucristo sigue manifestando su amor y su misericordia a las personas que están afligidas, necesitadas, enfermas, atribuladas. Cualquiera que sea tu situación, amigo o amiga, acércate a Jesucristo. Él te ama. Él dio su vida por ti y por mí. Él no hará el milagro en un momento de hoy o oportuno de hoy, porque ya lo hizo. Simplemente ahora hay que creer. Al que cree, todo le será posible. Si tú llegas a creer, tu vida será de milagros. Entrarás a una dimensión desconocida, a una vida totalmente diferente. La Biblia dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Así que si tú quieres vivir de una manera muy diferente a la que has vivido, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia dice que un padre de familia se acercó a Jesucristo afligido por su hijo. Su hijo estaba siendo atormentado por un espíritu que tomaba su mente y lo quería matar. Entonces, este padre de familia acudió a Jesucristo. Jesucristo le dijo lo siguiente: si puedes creer, esta palabra fue dicha al papá, al padre de familia. ¿Cuántos padres deben creer para recibir la sanidad para toda la familia? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hay que creer en Jesucristo, hay que creer en lo que la Biblia enseña. Jesucristo sigue manifestándose a través de su palabra y el Espíritu Santo. Este padre de familia le contestó a Jesucristo. El padre le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Solamente Jesucristo podrá ayudarte si tú aceptas que estás en problemas y que necesitas la ayuda de Dios. Solamente dile, Señor, creo en ti, creo en tu sanidad, creo que en este momento el milagro de Dios llega y llegará. En este momento quiero enviar una palabra de bendición sobre tu vida. Si tú estás en una cama, estás en una necesidad apremiante, la palabra de Dios es poderosa para liberar, sanar, restaurar. La palabra nunca regresa vacía. Siempre hay que declarar. Hemos sido marcados nosotros los que hoy servimos al Señor por la bendición de Dios para bendecir. Hemos recibido de gracia para dar de gracia. Por eso aquí tenemos una relación de personas que han solicitado sanidad, han solicitado oración para la sanidad. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, pongo mis manos, Señor, sobre estas relaciones de personas en un punto de contacto de fe, sabiendo, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía. Está escrito que Jesucristo, Él llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. Yo declaro que el poder del Espíritu Santo se manifiesta ahora sobre cada persona representada en cada línea escrita aquí en esta relación, y declaro el poder liberador y el poder sanador sobre cada persona.
Se rompen todos los yugos de maldición, de enfermedad y muerte. Reprendo todo espíritu de muerte, reprendo todo espíritu de enfermedad, y toda obra de maldad en hechicería queda anulada, cancelada bajo la sangre del Cordero de Dios. Envío palabra de sanidad a toda persona que está recibiendo este mensaje. Jesucristo te ama y Él sana tu cuerpo, sana tu mente. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho y le damos la gloria y la alabanza al Señor Jesús. Así que muévete, haz lo que antes no podías realizar. Jesucristo está contigo. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos en Maranata. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.